Bienvenidos al capítulo 1. En el año 221 y 206 a.C., la educación china tradicional se centró en la reproducción de la jerarquía. En la dinastía problemática de 323-30 a.C., la educación egipcia destacó la importancia del arte de enseñar. En la era hebrea de 500 a.C. y 201 años a.C., la educación hebrea se caracterizó por la rigidez y la repetición. La idea de que la escuela como institución formal surgió en los años cuarto y tercero a.C. Bienvenidos al capítulo 2, el pensamiento pedagógico griego, época clásica. Aristóteles estableció su concepción realista educacional, donde expone tres factores principales, que era disposición innata, hábito y enseñanza. Platón pasó gradualmente de la percepción ilusoria a la contemplación de la realidad pura y sin falsedad. Él decía que es necesario convertir el alma y encarar la educación como arte de conservación. Bienvenido, viajero, al capítulo 3, la época romana, que va desde el siglo I hasta el siglo II después de Cristo. Aquí, la educación era humanista a través del cristianismo. Además, se basaba en la disciplina y la justicia. Sus máximos representantes fueron Marco Tulio Cicerón y Marco Fabio Quintiliano. Hola de nuevo, viajero. Ahora estamos en el capítulo 4, la época medieval. En el siglo I hasta el siglo VII después de Cristo, la evangelización era apostólica. En el siglo IV después de Cristo, la escuela adoptó el cristianismo como religión oficial. 5 siglos más tarde, se organizó un sistema de enseñanza que consistía en educación elemental, educación secundaria y educación superior. En el siglo XIV después de Cristo, Santo Tomás de Aquino tomó relevancia con su método escolástico. Bienvenidos al capítulo 5. El pensamiento pedagógico renacentista se caracteriza por una revaloración de la cultura grecorromana. Renacimiento siglo XV-XVII. 1488, Cristóbal Colón descubrió América. 1492, Vasco da Gama desembarcó en la India. 1500, Magallanes hizo el primer viaje alrededor del mundo. 1520, descubrió Oceanía. 1521, el impacto de sus descubrimientos favoreció la creencia en las posibilidades de superación del hombre, la teoría heliocéntrica, defendida por el polaco Nicolás Copérnico. Ejército, gran impacto en la mentalidad de la época. Victorino da Feld, 1378-1446, proponía una educación individualizada, el autogobierno de los alumnos. Michel de Montaigne, 1553-1592, criticó a Rabelais por su enciclopedismo. Los profesores deberían tener la cabeza bien puesta antes de proveerla de ciencia. 1483-1546. Engels consideró la reforma protestante como la primera gran revolución burguesa. Fue iniciada por el monje Agustino Martín Lutero. 1545-1563. La Iglesia Católica reaccionó a la reforma protestante por medio del Concilio de Trento. 1509 a 1564. Los reformadores cristianos se multiplicaron, destacando Juan Calvino, natural de Francia, que dio el protestantismo suizo y al francés su doctrina y organización. Bienvenido al capítulo 6. En el siglo XVI y XVII surge una nueva clase social que rechaza el sistema feudal. Hubo avances científicos importantes como el de Giordano Bruno, que impulsó la astronomía, Galileo Galilei, que inventó el telescopio y descubrió los satélites de Júpiter, William Harvey, que descubrió cómo funciona la circulación de la sangre, Francis Bacon, que organizó las ciencias de forma clara proponiendo separar la fe de la razón. También creó el método inductivo, que fue la base del método científico moderno. René Descartes, que escribió el famoso discurso del método 1637. Jean Amos Comenius, que proponía una educación basada en el conocimiento y no solo en palabras, y un método más eficiente y menos agotador para enseñar. Jacques Ellul, junto a Comenius, propuso un sistema educativo dividido en 4 etapas que cubrían 24 años. Comenius y Luc contribuyeron a hacer de la educación más accesible y útil para la vida real. Felicidades, viajero. Has llegado al capítulo 7. Ven, toma asiento un momento. Mereces descansar para poder continuar con la sagrada línea del tiempo. Nos encontramos en la Edad Moderna, viajero, periodo en el cual predominó el régimen absolutista que concentraba el poder en el clero y la nobleza, 1453 a 1789, 1712 a 1778. Jean-Jacques Rousseau inauguró una nueva historia de la educación, dividiendo la antigua y la nueva escuela. 1717 reivindican ostentosamente más el saber y la educación pública. Por primera vez, el Estado instituyó la obligatoriedad escolar. 1789, la Asamblea Constituyente elaboró varios proyectos de reforma escolar. 1743, el proyecto de Cóndores propuso la enseñanza universal como medio para eliminar la desigualdad. 1782, fue individualizador de los jardines de niños. El desarrollo de los niños dependía de una actividad espontánea. 1770, Fichte y Hegel terminaron negando la existencia de cualquier objeto fuera de la mente. 1776 a 1841, Johann Fichte und Herbert defendió la idea de que el objeto de la pedagogía es el desarrollo del carácter moral, el sistema que dominó la institución educativa. Bienvenidos al capítulo 8. De 1701 a 1800, durante la Ilustración,
y la sociedad burguesa, aparecieron dos fuerzas opuestas, el movimiento popular y el socialista. De 1820 a 1809, Herbert Spencer cambió la visión de la educación al rechazar el enfoque religioso. De 1858 a 1917, Emile Durkheim, uno de los padres de la sociología, veía la educación como una institución clave que reflejaba la estructura y los valores de la sociedad. Capítulo 9. El pensamiento pedagógico socialista. Henry de Saint-Simon defendió la educación como la práctica de las relaciones sociales en 1760-1825. En 1771, Robert fue uno de los primeros pensadores en atribuir importancia pedagógica. Para él, la educación debía tener como principio básico el trabajo productivo. En 1772, Charles entendía la civilización como una guerra entre ricos y pobres. En 1778, para Gabe, educar al pueblo significaba politizarlo. En 1808, Víctor defendió la educación pública con la participación de estudiantes en la organización y en la gestión del sistema educacional. Pierre, en 1809, afirmaba que bajo el capitalismo no podía existir una educación verdaderamente popular y democrática, y que la pobreza era el principal obstáculo para la educación. En 1903, para Anatoly, su tendencia era conciliar el marxismo con la religión, también fue el organizador de la escuela soviética. Desde los primeros días de la Revolución Rusa, en 1917, se concibió la escuela soviética como única. Bienvenidos al capítulo 10. De 1870 a 1952, María Montessori desarrolló el método de educación Montessori, y para 1907 fue creada la primera escuela Montessori en Roma, Italia. De 1896 a 1980, Jean Piaget investigó el desarrollo de la inteligencia en el niño y propuso el método de la observación. En 1912, Clara Peck fundó el Instituto de Ciencias Educativas en Ginebra, Suiza. En 1955, Jean Piaget fundó el Centro de Estudios de Epistemología Genética. Bienvenidos al capítulo 11. De 1491 a 1540, Juan Luis Vives creó los fundamentos de una teoría psicológica de la enseñanza. En 1938, Emile Durkheim estableció que la educación es un medio fundamental para socializar y transmitir valores. De 1813 a 1900, Herbert Steiner y Nietzsche desarrollaron teorías relacionadas con la pedagogía de la existencia. En 1949, Wolfgang Struski publicó su obra Psicología y Pedagogía. En 1960, Claude fundó el Centro de Filosofía y Humanidades de la Universidad de París. Felicidades, viajero. Por fin llegaste al capítulo 12. Sigue así. Casi llegas al final de tu viaje. El pensamiento pedagógico antiautoritario, 1856. La educación según Freud representa un proceso cuya intención colectiva es modelar. 1859. Francisco Ferrer, él necesitaba un cuerpo docente adecuado. De ahí la creación de una escuela de profesora. 1883. Nelly se propuso realizar el postulado de una educación sin violencia. 1902. Según Roger, el objetivo de la educación sería ayudar a los alumnos a convertirse en individuos capaces de tener iniciativa propia. 1902 a 1987. Para Roger, la exhortación tiene como finalidad la eliminación de la inconsciencia entre el autoconcepto y la experiencia personal. Bienvenidos al capítulo 13. Althusser, la teoría de la escuela como aparato ideológico del Estado, 1969. 1970, Bourdieu y Passeron, la teoría de la escuela como violencia simbólica. 1971, Baudelot establece la teoría de la escuela dualista. Walter Benjamin, 1892-1940, presenta uno de los referenciales más importantes entre los autores de la escuela de Frankfurt que se han ocupado en la educación. 1989, la obra de Stanley Aronowitz, La vida en las escuelas, 1989, es donde analiza la pedagogía crítica y sus fundamentos. 1958-1977, fue publicada la obra principal de Basil Bernstein, es una selección de sus trabajos. Miles Horton, 1905-1990, en el campo de la educación popular y de la educación de adulto es extremadamente significativa la obra del educador. 1932 fundó la Iglander Folk School en las montañas de los Apalaches para la formación de jóvenes y adultos trabajadores. 1977 se encontró con Paulo Freire en Chicago, una conferencia sobre escuelas alternativas. Bienvenidos al capítulo 14. Julian Martin defendía 4 posturas de la educación, las cuales aún prevalecen. En 1889, el mayor difusor del pensamiento pedagógico fue Lorenzo. En 1930 predominó la teoría de la modernización desarrollista. En 1960 a 1970, Paulo Freire y Enrique Dussel aportaron mucho por sus obras en la pedagogía. En 1988, Rosa María criticaba mucho la brecha entre las promesas y la realidad de la educación. Bienvenidos al capítulo 15. En 1882 a 1883, Rubén Barbosa predicaba la libertad de la enseñanza. En 1920 a 1924 fue la creación de la Asociación Brasileña de la Educación, y con las nuevas reformas se superó el modelo tradicionalista. En 1925, María propuso que la educación incluyera la educación física, sentidos y el crecimiento físico. En 1932 a 1938 fue la fundación del Instituto Nacional de los Estudios Pedagógicos. En 1961 a 1988 se constituyó la primera Ley General de Educación brasileña. Capítulo 16, el último. Hoy en día la educación ya no es solo algo que ocurre en la escuela o en la juventud. La UNESCO promueve el aprendizaje continuo para adaptarse a un mundo en constante cambio. Furter nos dice que la educación debe enfocarse en el futuro y en crear un mundo mejor. Schulwerth critica el sistema basado en memorización y propone una educación centrada en la creatividad y la autonomía. Skinner nos dice que aboga por ambientes educativos que promuevan el crecimiento sin castigos, favoreciendo el comportamientos positivos. Marshall McLuhan nos dice que los medios deben transformar la educación
educación globalmente. Illich cuestiona la escuela tradicional y propone un aprendizaje más libre y equitativo. Shomar Rogotuski nos dice que promueve una educación para una sociedad más justa. Jordana Schendrens nos dice que defiende la pedagogía de una escuela crítica basada en el diálogo. La educación debe ser flexible, adaptiva y centrada en desarrollar personas creativas y críticas. Felicidades, has ganado este juego.